al Señor. Qué bueno que estamos aquí. Amén. Cierre sus ojos allí. Vamos a empezar rapidito. Siento de parte del Señor. Venga con su actitud de estudiante hoy. Sabe que yo soy maestro de profesión. Y yo creo que todo es necesario en la casa. Todo es necesario en la casa, pero siempre es bueno que haya un maestro también. Allá afuera hay muchos exámenes. Hay muchos exámenes allá afuera. La vida nos da muchos exámenes y es importante repasar lecciones. Amén. Repasar lecciones. Aleluya. Así que extienda su mano acá. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos toda gloria y te damos toda honra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque no hay mejor lugar que estar en este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, Padre, nos vas a hablar de manera especial. Ciertamente, Señor, yo lo creo y este pueblo lo cree también, Señor. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que todos nuestros sentidos, Señor, Padre, están aprestos, Señor, para recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, humildemente te pido, Señor, oh Padre Santo, que yo pueda, Señor, transmitir, Señor, el lenguaje del cielo, Señor. Transmitirle y darle palabras, Señor, a lo que viene del cielo, Señor, para que este pueblo pueda entender y hasta yo mismo, Señor, pueda recibir, Señor, de lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro, Señor, que no seremos oidores olvidadizos, sino que seremos hacedores de esta palabra, Señor. Y que esta palabra no solamente, Señor, actuará en medio de nosotros, sino que también trascenderá, Señor, a nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Y este aplauso es para ti, papá. Aleluya. Qué bueno es hablar del Señor. Aleluya. Bendito eres Jesús. La escuela donde yo estoy, la nueva escuela donde estoy trabajando, es una escuela bien grande. Yo vengo de trabajar en escuelitas chiquitas. Y la escuela donde estoy, que es la Loaiza, tiene unos pasillos que yo no me había dado cuenta lo largos que son. Son unos pasillos bien largos, que inclusive yo tengo que calcular el tiempo, porque yo también tengo un trabajo después del que tengo, y solamente el jefe me da 15 minutos para poder llegar. Y esos 15 minutos tengo que calcularlo, porque, y le voy a decir algo, por si acaso usted me ve por ahí a las 2:30, por ahí como un loco, literal, como un loco, porque voy por allí, pero después yo le digo gracias a quien. Hay una persona que es el responsable de eso, pero tengo que ir por ahí, muchacho, y tengo que calcular ese pasillo, porque en ese pasillo ocurren muchas cosas mientras, ¿verdad?, todo el mundo sale a las 2:30, y en ese pasillo, olvídate, yo me puedo encontrar un montón de obstáculos, un montón de cosas impredecibles. Y en una de esas salidas, el Señor me habló y me dio este mensaje que le voy a hablar en el día de hoy. Y se llama el pasillo entre la promesa y el cumplimiento. Y es que por alguna razón nosotros los cristianos llegamos a un punto intermedio en nuestra vida donde hay cosas que se nos dicen, hay cosas que se nos prometen, y de alguna forma u otra nos encontramos en un lugar intermedio donde posiblemente hemos escuchado la promesa, hemos recibido la promesa, pero nos hemos quedado extraviados o atrasados en el pasillo
para llegar al cumplimiento. No sé si me está siguiendo. ¿Me sigue? Ok. Así que quiero hablarle de eso. Chacho, hay una imagen ahí. ¿Está la imagen allí? No está todavía. El pasillo entre la promesa y el cumplimiento. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos recibido una palabra que encendió esperanza y que despertó fe y nos hizo creer que algo grande vendría a nuestra vida. Pero en el momento en que esa promesa se cumple, hay un espacio, y ese espacio yo le he llamado el pasillo. Antes de hablar de ese pasillo, quiero definir unos términos que entiendo que son importantes. Y el primero que quiero definir es que es una promesa. Repita, promesa. Una promesa de Dios es un compromiso divino que se encuentra en la Biblia expresando el carácter, la voluntad y el propósito de Dios para los creyentes. Estas promesas pueden ser de bendición, protección, dirección, salvación. Y escúcheme bien, estas promesas están diseñadas para sanarte. Quiero que recuerdes eso, porque en ocasiones recibimos una promesa o estamos manejando una promesa y nos olvidamos de lo que esa promesa o el poder o el potencial, el potencial que tiene esa promesa de hacer algo en nuestra vida, de transformarnos. Así que una promesa no es un deseo ni una posibilidad, sino una certeza respaldada por la fidelidad de Dios. Las promesas no vienen, escucha bien esto, yo quiero que tú entiendas esto, porque esto es sumamente importante. Las promesas no vienen a darte algo material, vienen a cambiar tu vida y las de tus generaciones. Hay gente que cree que una promesa es algo material, algo que tú vas a recibir, algo que tú piensas en tu mente chiquita y humana, piensas que va a cambiar tu vida. Lo que realmente va a cambiar tu vida es una promesa de Dios. Así que vamos a ver algunas promesas de las tantas que hay en la Biblia. Quisiera que me ayudaran los chicos aquí. ¿Me pueden ayudar o no me pueden ayudar? Hay una lista de promesas por allí. Número 1, promesa de salvación y vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una promesa de Dios. Promesa del perdón de pecados, Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Esta sangre que se derramó en el Calvario es la promesa de nuestra salvación. La promesa del Espíritu Santo, Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de esa tercera persona que va a estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento, guiándonos a toda verdad. Eso es una promesa de Dios. Promesa de paz verdadera, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo para siempre. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios la promete a tu vida. Es una promesa poderosa. Promesa de provisión, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar lo espiritual.
Promesa de su regreso, Juan 14 del 2 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez, escucha bien, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa de descanso para el alma, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente el verdadero descanso lo encontramos a los pies de Jesús. Promesa de victoria sobre el mal, Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son algunas de las promesas que Dios establece. Ahora, me llama mucho la atención porque ninguna de esas promesas habla del carro, la marca, la casa, la ropa que tal vez tú deseas. Dios no se compromete con nada de eso. ¿Sabes una cosa? Las promesas de Dios son mucho más grandes y tienen una capacidad mucho más grande de bendecirte más de lo que tú esperas. Número 2, segundo concepto, que es el cumplimiento de una promesa. Cumplimiento. Dije promesa, ahora vamos a hablar de cumplimiento. El cumplimiento de una promesa de Dios se refiere a la realización de una declaración de Dios que Dios ha hecho. Dada la naturaleza divina de que Dios no miente ni cambia de opinión, podemos estar confiados de que lo que Él promete lo va a cumplir. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios te hace una promesa, tú sabes que esa promesa Él la va a cumplir. Segunda de Crónicas 6:4 dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido. Por eso usted me escucha por ahí, el que habla con la boca y cumple con su mano. Él es el Dios que habla a nuestra vida, y las promesas que Él establece, Él no va a terminar la obra que comenzó contigo. Él va a terminar la obra que comenzó contigo y va a cumplirlo. Va a cumplirlo. Oh, vio la imagen, mire la imagen. Qué chulería, ¿verdad? Yo se la decía, yo me sentí como un pintor. Yo me sentí como un pintor. Ahora, el lienzo y todo era la inteligencia artificial. Pero yo se lo decía y ella lo hizo exactamente como yo se lo pedí. Oye, así mismo, así mismito. Entonces, mírelo bien, no coja miedo. No es, mira, el pastor dio un mensaje de Halloween para el día de... No. No es para meterle miedo. Aleluya. Pero vio el pasillo, gente esperando en el pasillo, el lugar intermedio, la luz al final, gente esperando. Wow, poderoso. Es como para uno quedarse allí viendo unos ojos. Mira, hay unos ojos detrás de las puertas, hay unas manos en las puertas saliendo. Ahora, el enemigo nos ha hecho creer, escuche bien esto que le voy a decir. El enemigo nos ha hecho creer que hay un lugar intermedio entre la promesa y el cumplimiento. Un corredor o pasillo espiritualmente hablando. Ahora voy a hablar del pasillo. El pasillo es un espacio de espera donde Dios parece callar, pero en realidad Él está trabajando. Dile al que está a tu lado, aunque tú no lo puedas ver, Dios está trabajando. Aunque tú no puedas ver la manifestación de su mano ciertamente se está moviendo a tu favor. No es un lugar de castigo, es un lugar de procesamiento. No es tu fin, sino el comienzo de una transición.
En el pasillo, algunos no ven promesas cumplidas todavía, pero ahí se produce algo que para Dios es mucho más importante que el cumplimiento. Yo quiero que tú entiendas que justamente cuando Dios hace una promesa, ya Él vio el cumplimiento de esa promesa. Cuando Dios te promete algo, ya Él está. Acuérdense que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Justamente cuando comienzan las cosas, ya Él vio el producto terminado en ti. Así que para Dios no es tan importante la promesa o el cumplimiento, sino lo que pasa entre medio de eso. Porque en ese proceso es donde tú vas a adquirir el pensamiento, donde tú vas a adquirir la revelación, donde tú vas a adquirir el carácter y la madurez para llegar a donde Dios quiere, donde ya Dios te ha visto. En el pasillo algunos no ven la promesa cumplida todavía, pero ahí se produce algo que para Dios es más importante que hasta el mismo cumplimiento. Y es la formación de carácter. En el pasillo recibirás una revelación poderosa que va a cambiar tu vida. Hay gente que le tiene miedo al pasillo. Hay gente que le tiene fobia a esperar. Hay gente que se molesta porque tiene que esperar. Hay gente que se frustra porque el pasillo es muy largo y no llegan al final. Pero ¿sabes una cosa? Mi predicación en el día de hoy va en dirección a que cuando creas que vas por el pasillo, comiences a gozarte, porque es el tiempo de intensidad de Dios con tu vida. Es el tiempo donde Dios va a bregar contigo y va a sacar lo que Él no necesita para llevarte al otro nivel. Salmo 126. Salmo 126. Mire qué interesante, algo que encontré aquí que me gustó. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dice, seremos. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres a volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo los manojos de trigo en sus manos. Aleluya. Este versículo habla sobre una actitud, sobre una revelación que debemos tener presente mientras esperamos el cumplimiento de una promesa, para que no nos dejamos meter los embustes del diablo, porque ciertamente Dios se está moviendo en nuestra vida, aunque el enemigo nos haga pensar que estamos estancados. De eso es lo que te estoy hablando. El pueblo de Israel estaba en cautiverio. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Pero un cántico tan poderoso salía de gente que estaba siendo oprimida. Estaban en un estado donde estaban en el mismo desierto, pero ellos no vivían en el desierto. Físicamente estaban en un lugar árido y seco, pero ciertamente su cabeza, su mente, su espíritu estaban en otro lugar. Aleluya. Esta gente, posiblemente desde la óptica de alguien que no entiende cómo Dios trabaja, podría decir que estaba en el pasillo entre la promesa y el cumplimiento. Los pasillos tienen 3 características para los que están anotando. Los pasillos, esos lugares de transición. Número 1, es un lugar de transición
es un lugar de conexión y es un lugar de flujo, de movimiento. Número 1, son lugares de transición. Mientras pasas de una puerta a otra, ocurrirán cambios en ti. No serás el mismo. Es un lugar de revelación. Cuando estás en ese lugar, tal vez tú lo ves como un lugar donde te estás atrasando. Tal vez tú lo ves como un lugar donde te estás deteniendo. Tal vez tú lo ves como un lugar donde tal vez tus sentimientos se están dañando porque no estás viendo lo que esperas. No estás viendo lo que se te prometió. Pero sabes una cosa, en el mundo espiritual, en la intencionalidad de Dios, Dios está haciendo cambios en ti. Entonces cuando vas en el pasillo, cuando estás en ese lugar, es un lugar de transición. Vas a llegar del lado A al lado B, pero te aseguro que no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. Dile que está a tu lado, no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. Número 2, son lugares de movimiento. No son lugares para quedarse ni acomodarse. Estorbas en los pasillos. Son lugares que tienen que ser atravesados. Tienes que llegar a tu destino. Un pasillo no es un lugar para detenerse. Hay gente que se detiene en su crisis. Hay gente que se detiene en su estado de enfermedad. Hay gente que se detiene en su depresión. Hay gente que se detiene en sus frustraciones. Pero ¿sabes una cosa? Dios te dice, tienes que moverte, tienes que hacer algo, tienes que agarrarte de alguien, tienes que hacer algo. Número 3, son lugares de conexión. Son lugares donde hay aislamiento y especulación. ¿Ha escuchado lo que dicen por ahí? Eso es un chisme de pasillo. Dicen por ahí que fulana tiene chavos, pero fue porque se pegó del gordo de la esquina. Chisme de pasillo. En los pasillos se habla mucho, se especula mucho. Por eso es que en esa etapa de tu vida, si es que estás allí, tienes que cuidarte de lo que habla la gente a tu alrededor. Tienes que tener cuidado, porque cuando te sientes en el pasillo, eres susceptible a lo que la gente habla, a la manipulación de la gente. Uf. Aleluya. Voy rapidito. Aquí entonces lo más importante que tenemos que considerar es que para Dios no es que llegues al otro lado, sino que mientras lo atraviesas te mantengas enfocado y conectado a Él. El propósito principal de Dios, mire, a Dios le urge meterse en estos procesos en los que a veces nos encontramos. Son procesos determinantes en nuestra vida porque allí es donde tomamos las peores decisiones. En los pasillos tomamos las peores decisiones. Junto a gente que posiblemente está dañada y está traumada, está herida. En los pasillos encontramos mucha especulación de gente que posiblemente necesita más dirección que tú. Yo no sé cuánto has esperado, cuánto has perdido, pero el Señor me dice que te diga que mientras pasas por el pasillo de la espera y de la incertidumbre, hay 3 actitudes que tendremos que desarrollar. Y de eso te quiero hablar hoy, de estas 3 actitudes. 3 actitudes que tienes que tener cuando te sientas que te encuentras, cuando sientas que el enemigo está pintándote o diciéndote, estás en el pasillo. Se te prometió esto, pero estás tan lejos de que se cumpla.
estás tan lejos, has metido la pata tantas veces, has dicho lo que no has tenido que decir, has hecho lo que no debías hacer. Y sabes una cosa, estás aquí estancado. Cuando tú sientas que el enemigo empieza a susurrarte y a decirte, estás todavía en el pasillo, yo quiero que tú recuerdes esto, porque en ese salmo que te acabo de mencionar, el pueblo de Dios estaba sumamente oprimido, el pueblo de Dios estaba sumamente hostigado por el enemigo, estaban en el desierto, pero aún así habían 3 características, 3 actitudes que ellos reflejaron allí. Y por medio de ese cántico, usted y yo lo podemos aprender hoy. Aleluya. Número 1, mientras esperamos, mientras somos formados y transicionados, Dios nos habla de 3 actitudes. Número 1, reposo. Reposo. Aleluya. Dice, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Reposo. Aleluya. ¿Qué significa reposo? En medio del estancamiento, en medio de la frustración, es hacer un alto en nuestras vidas y obedecer y seguir las instrucciones de Dios. Hacer un alto en nuestras vidas y obedecer y seguir las instrucciones de Dios. Reposo significa descanso. Reposo es tener la confianza de que Dios está en control de nuestra vida. Reposo es descansar en su palabra, obedeciendo y siguiendo sus instrucciones, aunque parezca que el mundo va en la dirección opuesta. Hace poco el Señor me dio un mensaje, igual es que me frenó, pero lo voy a dar. Lo voy a dar un día. Lo voy a dar un día. Tengo 2 bien chéveres, le voy a dar los títulos. El al revés de los cristianos y trágate el sapo. Hay otro, tengo un mensaje, trágate el sapo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros estamos llamados a vivir al revés de lo que el mundo, de cómo el mundo vive. Y todas nuestras bendiciones van a funcionar en lo espiritual, en la manera en que usted y yo trabajemos al revés que como trabaja el mundo. Ahí lo dejo, después hablamos de eso. El reposo es descansar en la palabra. El reposo no es una acción, es un resultado. Es un efecto, es una consecuencia. El reposo es un nivel de fe, es un estilo de vida que Dios quiere que tengas aquí en la tierra. Cuando tú dices, yo voy a descansar en esas promesas, yo estoy leyendo esas promesas de bendición para mi vida y yo voy a descansar en ellas, porque el que me las prometió no es humano ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. El que me lo prometió lo cumple. Así que yo voy a descansar en esa palabra. No importa lo que yo esté viendo, no importa lo que esté sucediendo, yo voy a descansar en sus promesas. Pero eso conlleva firmeza. Eso conlleva crítica, porque en el pasillo mucha gente te va a criticar y va a decir, pero mira, pero ¿cómo tú vas a seguir permitiendo que esto te suceda? Aleluya. Estoy en reposo porque estoy confiado. Estoy en reposo porque estoy creyendo. Estoy en reposo porque estoy obedeciendo. Estoy en reposo porque constantemente estoy confesando las promesas que Él ha hecho sobre mi vida. Y sé que algo está pasando. Aunque no vea nada, yo descanso en el Señor, porque ya todo Él lo hizo. Justamente cuando Él me dio la promesa, ya preparó el cumplimiento. Él está trabajando contigo para que tú puedas ponerte en sintonía y descansar en medio de tu proceso. Aunque yo no lo vea,
ya está hecho. Salmo 3:5. Este es el salmo preferido del pastor, del apóstol. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustenta. Pregúntele. El del Salmo 91 y este. Le gusta mucho. Amén. Porque hay que descansar en las promesas del Señor. Lo otro es perder el pelo, perder la noche, molestarse, quejarse, criticar, murmurar. Todo eso daña tu vida. Así que debemos descansar en lo que Dios nos ha dicho. Número 2, actitudes que tenemos que tener cuando el enemigo nos presenta el espejismo del pasillo. Regocijo. Regocijo. ¿Qué regocijo? Un grito de libertad que declara que el mundo y sus problemas no tienen derecho legal sobre tu vida. Vuelvo y lo repito. Un grito de libertad que declara que el mundo y sus problemas no tienen derecho legal sobre tu vida. Significa una profunda alegría y júbilo, frecuentemente manifestada como un mandato espiritual de gozo constante en el Señor, provocado por la convicción en la salvación y la creencia y certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida. Usted viene a la iglesia y yo sé que usted grita. Usted viene a la iglesia y yo sé que usted hace yeah. Pero tú saber que hay unas promesas que Dios te ha entregado, que el enemigo y que nada ni nadie tiene poder y autoridad para poderte robarte el gozo que esa promesa te acaba de entregar. Usted y yo somos hijos de Dios, y por cuanto somos hijos de Dios, somos herederos de vida eterna. Somos herederos de salvación. Yo cuando escucho eso, es que no hay nada, no hay enfermedad, no hay problema, no hay situación que eso pueda romperlo, que eso pueda hacer que tú como que diga, espérate, es que contra eso no hay nada. ¿Qué puede contra la salvación? ¿Habrá algo que pueda dañar mi salvación? ¿Habrá algo que pueda distorsionar el gozo que yo puedo sentir porque soy salvo? ¿O es que estamos tan amarrados a este mundo que no queremos o no queremos irnos con él? O no queremos me preocupa su silencio, ¿sabe? Me preocupa su silencio. Que yo no. Fíjate, si yo pongo en una balanza una enfermedad y la salvación, pues, el gozo de la salvación es el gozo más poderoso que tú puedes sentir, porque no hay nada que pueda contra él. Por eso cuando tú estás en medio del pasillo puedes estar experimentando la situación más difícil, más terrible en tu vida, pero sabes una cosa, el gozo de la salvación nadie te lo puede robar. El gozo de la eternidad que vas a pasar en Cristo, nadie te lo puede robar. Así que no hay de qué preocuparse. Nuestra vida está asegurada en Cristo. No hay nada de qué preocuparte en esta hora. Díselo al que está a tu lado. ¿Por qué estás preocupado si tienes vida eterna? Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Cuando tienes la revelación del gozo de la salvación, no hay problema o circunstancia que pueda evitar que grites de regocijo. En el cielo
hay medidores de gozo. Y Dios sabe quién está gozoso porque le gustó la melodía de la guitarra. Pero Dios también sabe el que está gozoso porque tiene vida eterna. El que está gozoso porque a pesar de sus problemas y de sus situaciones, nada de eso ha interferido en el gozo que él tiene. Porque pase lo que pase, cielo, tierra, puede pasar lo que sea, pero yo me voy con él. Primera de Pedro 1:6, por lo cual también ustedes se regocijan, aunque ahora sea necesario que por un tiempo tengan que pasar por diversas pruebas, pero no es excusa para que usted tenga un motivo para sentirse gozoso. Número 3, recompensa. Recompensa, actitud de recompensa. Es la expectativa o convicción de que Dios te dará algo del mismo valor a lo que perdiste para llegar a tu destino. No importa lo que perdiste en medio de tu paso por el pasillo entre la promesa y el cumplimiento, Dios te entregará algo del mismo valor o mayor a lo que perdiste. Lo que necesitas, escúchame bien, no viene de manos de hombre. Hay gente lamentablemente que se decepciona en el pasillo porque esperaba que Dios moviera a alguien, porque Dios hiciera esto, porque Dios hiciera lo otro, porque Dios tocara a este, porque a veces en nuestra cabeza nosotros pensamos que es que Dios va a hacer las cosas como nosotros entendemos o pensamos. Pero ¿sabe una cosa? El Dios que trabaja en lo invisible, el Dios que trabaja en lo invisible, exactamente, no es a tu manera, es a la manera de Cristo. Y tu bendición no vendrá de manos de hombres. Porque si tú vives en el sistema del mundo, ciertamente te defraudarán los hombres. Pero cuando tú estás en las manos de Dios, tu sistema de bendición es muy diferente. Es muy diferente. Así que mi recompensa, lo que yo he perdido, no lo necesito para llegar a mi destino, porque mi Señor suplirá todo lo que yo necesite para llegar a mi destino, a mi cumplimiento. Colosenses 3, 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Yo no me estoy inventando cosas aquí, eso funciona así. Hay una herencia destinada para cada uno de nosotros que hemos creído que nuestra bendición no viene de manos de hombre, viene de la mano de Dios. Y aun cuando el hombre te entregara cosas, tú tienes que confesar, eso fue Dios que lo usó, eso fue Dios que lo hizo, Dios te usó, porque si hubiera sido por tu propia voluntad no lo hubieras hecho. Dios te trajo para bendecirme. Yo creo que Dios le está hablando a alguien aquí. Aleluya. Ahora, ¿qué es el pasillo en realidad? El pasillo es ese lugar donde alcanzo la revelación correcta. No es el lugar donde me desanimo y me estanco. Es el lugar donde alcanzo la revelación correcta, la madurez correcta, la altura correcta de mis pensamientos. El Señor dice, mis pensamientos no son como los tuyos, mis pensamientos son altos. Pero sabes una cosa, te tengo que procesarte para que tu nivel de pensamiento esté al nivel del mío. Para yo poderte llevar a donde yo quiero, tienes que subir. Aleluya. Para aprender
La altura correcta de pensamiento para aprender a evidenciar y dar a conocer que vivo, escuche bien esto, que vivo en el cumplimiento de una palabra. ¿Qué es eso de vivir en el cumplimiento de la palabra? ¿Qué es vivir en el cumplimiento de la palabra? Es reconocer y entender, vivir, que desde que la promesa fue desatada sobre mi vida, ya yo estoy viviendo en el cumplimiento. Quiere decir que para Dios no hay lugares de espera. No hay lugares de espera. Los lugares de espera los hemos creado nosotros a falta de nuestro pobre conocimiento de cómo Dios opera. El enemigo y el sistema te quiere hacer pensar que estás estancado, que estás a medio camino. Y en Dios no hay términos medios, solo hay promesa y cumplimiento. Cuando tú entiendes lo que es vivir en el cumplimiento de la promesa, tú entiendes que hay cosas que ya Dios está preparando desde que se lanzó la promesa, pero simplemente tú no las estás viendo. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso donde Dios está trabajando conmigo, ese proceso no es pasillo, ese proceso no es desierto, ese proceso no es estancamiento, ese proceso se llama cumplimiento. Y esto nos lleva al último concepto que quiero hablar con usted. Y se llama: Dios trabaja de manera invisible. Dios trabaja de manera invisible. Hay cosas que nosotros creemos que no están pasando. Hay cosas donde nosotros pensamos que todo está estancado, pero Dios está trabajando. Inclusive yo quiero que tú entiendas este concepto. Dios se mueve en el eterno presente y Dios lo sabe todo y Dios es intencional en todo, y usted va a ver esto y voy a tratar de explicárselo para que usted entienda y pueda descansar que en medio del proceso Dios está en completo control de tu vida. Aunque tú creas que todo alrededor tuyo se está saliendo de control, está más ordenado y más fríamente calculado de lo que tú te imaginas. Se monta conmigo en estas 3 historias. Voy a hacer 3 historias. Se monta conmigo. Cómo Dios trabaja y nosotros no nos damos cuenta. Cómo Dios tiene un plan maestro para nuestra vida y cómo Él está moviendo fichas, cómo Él está haciendo cosas sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Porque Él es especialista en trabajar en lo invisible. Bendito eres. El trabajo de Dios mientras esperamos, mientras caminamos por ese pasillo, en ocasiones no lo vamos a ver, pero algo está sucediendo. Cuando vivimos en el cumplimiento, tú siembras y esperas. Mientras tú siembras, Dios es el que da el crecimiento. El trabajo de Dios es el que tú no ves. Solo Dios es el único que encuentra valor donde nadie ve valor. Él de la tierra te formó a ti, sobre tierra sopló y te dio aliento. Ahora yo puedo entender cuando caemos en el fango y nos ensuciamos. Él no ve nuestra falta, Él no ve nuestra incapacidad, simplemente ve nuestra vulnerabilidad para volver a hacernos nuevamente. Ay, volví a caer en el fango. Y usted sabe lo que está diciendo, lo que está viendo Dios. ¿Sabe una cosa? Si se arrepiente, lo hago de nuevo.
si se arrepiente de esa... ¿Sabe una cosa? El mundo ve pecado, el mundo ve falta, el mundo ve... Pero ¿sabe qué ve Dios? Materia prima. Y si hay arrepentimiento, la ve manejable. Y si la ve manejable, la forma. Porque yo no vea algo no significa que Dios no esté haciendo algo. El árbol, antes que su semilla rompiera hacia arriba, tuvo que romper con sus raíces hacia abajo para que tenga firmeza y pueda soportar el crecimiento. Hay un trabajo que Dios primero hace dentro de nosotros antes de que se vean los resultados por fuera. Por eso tú tienes que aprender a no coger lucha con lo que la gente está diciendo de ti. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que confiar en el proceso en el que Dios te está llevando. Tal vez los que están afuera en tu casa no están viendo los cambios, pero sabes una cosa, tú declaras que aprendiste hoy que tú estás viviendo en el cumplimiento de la palabra, que hay cosas que Dios está haciendo que aunque la gente no las vea, te están dando profundidad y firmeza. Lo que se ve es producto de lo que no se ve. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de las cosas. Lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Así que lo que estamos viendo es producto ¿de qué? De lo que no se ve, de la obra invisible de Dios. Si es importante lo que tú estás haciendo sobre la superficie de la tierra, tú te sorprenderías de todo lo que Dios tiene que hacer en lo invisible para que tú puedas cargar lo que Él quiere poner sobre tu vida. Tú te sorprenderías de todas las cosas que Dios está haciendo, de todas las cosas que Dios te está guardando, de toda la gente que Dios está sacando de tu vida, porque simplemente Dios está empeñado en bendecirte. Hebreos 11:27 dice: por la fe Moisés salió de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Dios trabaja en lo invisible. Y hay tres cosas que Él hace en lo invisible. Número 1, en lo invisible Dios te forma. Número 2, en lo invisible, Dios le da instrucciones a tu proceso. Número 1, Dios te da forma en lo invisible, donde nadie lo ve. Número 2, en lo invisible, Dios le da instrucciones a tu proceso. Y número 3, en lo invisible, Dios prepara un lugar de encuentro para ti y tu familia. Primera de Samuel, capítulo 17:40. Es la famosa historia de David y Goliat. Y dice el versículo 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Todos sabemos la historia del gigante que puso a retar allí al pueblo de Israel, a vociferar. Mientras el gigante está amenazando día tras día al pueblo de Israel. Ahora yo quiero que tú veas la escena. No me estoy inventando nada. Mientras está esa escena, hay unas piedras en un arroyo. Unas insignificantes piedras que posiblemente Dios puso allí en algún momento. Esas piedras constantemente están recibiendo el vaivén de las aguas.
Y mientras toda esa escena está ocurriendo, nadie está pendiente a lo que está sucediendo en ese momento. Pero es algo que es sumamente importante. El agua está pasando sobre una roca y le está dando forma. Mientras todo el ámbito, todo está allí, usted me entiende, la película, el momento culminante de la película está allí. Todos los ojos están en esa escena. Hay una escena que a nadie le importa, hay una escena que nadie mira, pero es una escena muy importante. Es la formación de unas piedras donde nadie está mirando, donde nadie está pendiente, pero el agua va pasando por encima de unas piedras y les está sacando filo. Tal vez tú no estés en la escena principal de la historia. Tal vez tú no estés en el foco de atención, pero eso no quiere decir que Dios no esté preparando tu vida para algo sumamente importante. Que Dios no esté en este mismo momento pasándote con su agua, con su palabra, refrescando tu vida y dándote filo y dándote forma para que en un momento especial Dios te tenga que utilizar. Tal vez todos estamos pensando cuándo saldremos en el próximo flyer. Pero ¿sabe una cosa? A Dios lo que le gusta es trabajar en lo invisible, dándole forma a gente que simplemente ama estar sumergido en las aguas y ama darse forma. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Porque Él es especialista trabajando en lo invisible, donde no está el foco de atención. Esto se me parece como a la historia de mucha gente en este lugar. Posiblemente tú no estás en el protagonismo, posiblemente tú no estás en el foco de atención, pero eso no quiere decir que estés sumergido en el agua y que Dios esté trabajando contigo, dándote forma. Porque sabe una cosa, esto no se trata de la fama, la fortuna y de los flyers. Esto se trata de que la forma que Dios te dé sea la indicada para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dáselo, si lo vas a dárselo, dáselo. Aleluya. Aleluya. Dios está dirigiendo la formación de esa roca porque Él sabe la distancia que va a recorrer. Aquella no era cualquier piedra. Esa piedra estaba pasando por un proceso donde David no tenía tiempo para mirar y chequear. Espérate, ¿cuál piedra? Deja ver. Esta piedra tiene X o Y ángulo. Esta piedra tiene, cuando yo la utilice. No había tiempo. A veces nosotros no vamos a tener tiempo para calcular unas cosas. Por eso es que es importante que descansemos en el Señor, porque Él se va a ocupar de todos esos detalles. Lo que Dios prepara como respuesta a un problema desafía toda racionalidad. Aquellos soldados de Saúl estaban unidos bajo un solo temor en que era imposible tumbar ese gigante. No había la voluntad para unirse y enfrentar a aquel gigante o aquel ejército. Estaban intimidados. Por eso es que Dios tiene que levantar un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar para que todo cambie. Joven que estás en este lugar, tal vez no estás en las primeras planas, pero sabes una cosa, Dios cuenta contigo. Dios te está sacando filo en este lugar. Dios te está pasando por la palabra. Dios te está afilando y preparándote para el momento indicado. Mientras hay un enemigo allá afuera amenazándonos y un montón de cristianos llenos de temor porque no saben cómo enfrentar el asunto, Dios está trabajando con una generación, con unas piedras en el arroyo. Y tú dices, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Tranquilo.
Yo estoy en casa de alabanza dándole forma a unas cuantas piedras, haciéndolas lisas. Mi trabajo no se ve ahora, a nadie le interesa, pero pronto va a salir a la luz. Las esperanzas tal vez están en los grandes dirigentes, en la gente famosa, pero ¿sabes una cosa? Dios está trabajando fuertemente, dándole forma a una generación en este lugar de forma invisible. Ahora viene David y toma estas 4 piedras, las saca del arroyo. 5. Maestros de escuela bíblica. Bueno, eran 4 porque la que usó, pero cogió 5. ¿Sabe que David cogió 5 por los hermanos que tenía? Los hermanos que tenía David, que tenía Goliat. Goliat tenía otros hermanos y él cogió por si acaso se ponían guapos. Pero mire qué interesante esto. Coge las piedras y las pone en el saco, en el zurrón. Y ahora saliste del agua, pero ahora te tiran con 2 o 3 piedras más allí en el zurrón. Y mientras David se movía, aquellas piedras comenzaban a chocar unas con otras, porque parte del propósito de Dios también es que también ganes carácter. Y a veces decimos, pero en la iglesia hay más problemas a veces que en la calle. Pues sabe una cosa, Dios te está dando forma y a veces vas a tener que venir aquí y vas a chocar con gente, pero es parte del propósito de Dios. Van a haber conflictos, pero Dios te va tú tienes que superar eso, porque más importante es lo que Dios quiere hacer en tu vida que los pequeños roces y cantacitos. Porque sabe una cosa, aprendimos aquí que Dios te va a dar palabras a ti directamente, pero Dios también va a usar una palabra que se llama, ¿se acuerda lo que dijimos? La palabra que corta. Gente que va a ser usada por Dios para cortarte, para sacarte filo. Y no es el diablo el que los está usando, es Dios mismo para sacarte filo, porque Él necesita que tú tengas ese filo para enfrentar el mundo. Ahora estás allí. Eres la piedra, estás en el zurrón. David saca la piedra, la apunta contra el objetivo y el objetivo va directamente a la cabeza del enemigo. Precisamente ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Tú y yo no estamos aquí para que el enemigo esté constantemente atacándonos y fastidiándonos la vida. Nosotros estamos aquí para vivir de gratis, sin pagar renta, en la cabeza del enemigo. Hubo gente que no lo entendió. Cuando David le mandó la piedra a la frente, eso era profético, porque tú y yo estamos siendo formados para ser el problema más grande del enemigo. Para que el enemigo tenga pesadillas contigo. Para que el enemigo no sepa cómo meterse contigo. Hay cristianos que se levantan. Bueno, ¿qué voy a hacer yo en el día de hoy? A ver si el enemigo no me sigue pisoteando. ¿Sabes una cosa? Es una mentalidad de pobreza, una mentalidad destructiva y de una mentalidad de alguien que no conoce las promesas de Dios, que no está siendo sanado por las promesas de Dios. Cuando tú te dejas formar por la palabra, cuando tú te dejas formar por lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sabes una cosa? Tú te conviertes en el principal problema del enemigo. Entonces tú tienes tiempo para preocuparte de hacer las obras del reino, no para estar peleando con cuanta cosa, cuanto pichón hay alrededor tuyo. ¿Eso se entendió, Gualeca? Número 2. Historia número 2. En lo invisible, Dios le da instrucciones a tu proceso. En lo invisible, Dios le da instrucciones a tu proceso. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches. Un crucero. Mientras Jonás, un profeta, está recibiendo instrucciones de Dios, él decide rebelarse en contra de lo que Dios está diciendo. Voy a hacer lo que yo quiero y entiendo. Eso fue lo que dijo Jonás. Tú tienes que ir a Nínive, donde está esa gente que te ha hecho tanto daño, pero tú tienes que ir como profeta a decirle: arrepiéntense, porque si no se arrepienten, los voy a destruir. Y Jonás dijo: pero pues eso es lo que yo quiero, que tú los destruyas. Y yo voy a decirle, a darle la advertencia. Hombre, no. Aunque él estaba haciendo lo contrario, él sabía que él sabía de su decisión, o Dios sabía de su decisión. Y eso, cuando tú, sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces, eso se llama necedad. Voy a definir eso. Cuando Dios te dice algo que tienes que hacer y tú sabes que lo tienes que hacer, pero no lo haces y te resistes, eso es un necio. Eso se llama necedad. Mientras toda esta rebeldía se estaba dando, toda esta desobediencia se estaba desatando, Dios estaba trabajando en lo invisible. Mientras todo esto estaba pasando, desde que Jonás nació, ya Dios sabía, ya Dios conocía de qué pata iba a cojear Jonás. Y al mismo tiempo que Jonás estaba siendo procesado y estaba pasando todas las etapas de su vida, en lo invisible, Dios también creó un pez. En lo invisible, Dios comenzó a darle forma a ese pez. Y sabe una cosa, lo empezó a alimentar de cierta forma. Le empezó a dar unas instrucciones. Porque Dios sabía que en algún momento Él iba a utilizar ese proceso para que en medio de ese proceso Jonás recapacitara, se arrepintiera y el mismo proceso lo escupiera. O sea, que mientras yo estoy procesando, mientras yo estoy haciendo y yo estoy en la mía, Dios está preparando cosas, o Dios le está dando instrucciones a mi proceso, porque Él sabe cuándo yo voy. Él sabe todo y Él sabe cómo yo me voy a comportar en cierta XY situación. Él sabe todo lo que va a pasar y Él prepara esto, lo está preparando en lo invisible, porque va a llegar un momento donde cuando usted y yo, a través de la obediencia y el arrepentimiento, le vamos a dar, Dios entonces le da instrucciones a ese proceso. Cuando se arrepienta, cuando obedezca, cuando recapacite, tú lo vas a vomitar. Oh my God. Aleluya. Hay situaciones en las que tú estás que son cosas que tú sabes que Dios te advirtió que no hiciera, pero en tu necedad decidiste seguir haciéndolas. Ahora estás en tremendo problema. Ahora no sabes qué hacer. Y sabes una cosa, cuando Jonás se arrepintió, el pez lo vomitó. Mientras sigas en tus formas de pensar, serás buena comida para el problema y el proceso. Mientras sigas en tu necedad, serás buena comida para el proceso y la situación en la que estás. La obediencia es el purgante del proceso. La obediencia hace que la prueba y el proceso te vomiten. Aleluya. El pez tenía las instrucciones de Dios. Cuando él se arrepienta, tú lo vas a vomitar. En el lugar al lugar que yo diseñé desde un principio. El pez dejó a Jonás exactamente donde tenía que ir. Así que también le dio el GPS y las coordenadas, porque también desde el principio ese pez sabía que tenía que llegar a Nínive
cuando le empezara a dar dolor de barriga. ¿Usted se había puesto a pensar en estas cosas o soy yo que me pongo a pensar en estas loqueras? ¿O será que yo estoy tan convencido de la intencionalidad de Dios que Dios tiene todo fríamente calculado y que nosotros no nos damos cuenta de que Dios tiene todo? Aleluya. El arrepentimiento y la obediencia hace que el proceso te vomite. En lo invisible, Dios le da instrucciones a mi proceso. Número 3 y me voy ya. En lo invisible, Dios prepara un lugar de encuentro para ti y tu familia. Lucas capítulo 19, del 4 al 10. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase o que pose yo en tu casa. Aleluya. Hay más. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Zaqueo significa hombre noble. Cuando lo llamaban, le decían algo que no cuadraba con lo que él hacía. Él era un cobrador de impuestos y le robaba a la gente. Y Zaqueo significa honesto. Yo no siempre lo hago, saqueo de sacar. Le sacaba a la gente. Sin embargo, significa honesto. Zaqueo un día escuchó que Jesús estaba pasando y dijo: yo quiero ver quién es ese Jesús del que tanto hablan. Un hombre que no era noble, con la necesidad de conocer al más noble sobre la tierra. Tu vacío crea una demanda para que Dios la llene. ¿Se acuerda lo que decía Gualesca? Que hay gente que busca en Netflix cosas o en los, ¿verdad?, en los reels, lo que tú decías. Gualesca, yo sé, siempre tiene hambre. Porque Gualesca lo que ve en los reels es cosas de comida y se pasa mandándome cosas de comida. Una mujer siempre tiene hambre. Zaqueo está buscando una forma de cómo ver al maestro. Su estatura no se lo permite. Su estado, su condición no le permitían tener una visión clara de quién es Jesús verdaderamente. Él no permitió que esas circunstancias se interpusieran entre lo que él quería. Nosotros como cristianos tenemos limitaciones humanas, condiciones, creencias, pero esto no puede ser una limitación para ver el maestro, y eso Dios lo sabe. Zaqueo calcula por dónde va a pasar y ve un árbol de sicomoro. Ahora, ya usted sabe por dónde vengo yo, ¿verdad? ¿Ya usted sabe por dónde vengo yo? Décadas antes, Dios dijo: por aquí un tipo bajito, en problemas, va a tener un encuentro conmigo. Y yo tengo que hacer algo. Yo tengo que levantar algo para que él pueda tener una mejor perspectiva de mí. Para que él pueda encontrarse y verme mejor. Yo voy a sembrar este árbol de sicomoro aquí.
exactamente. Lo voy a preparar y lo voy a levantar con unas especificaciones exactamente para que él, que es un poquito chaparrito y se le hace un poquito difícil levantar la patita, pueda pararse, escalarlo y tener una buena perspectiva de mí. Entonces, Jesús venía y mientras todo eso estaba sucediendo, mucho tiempo atrás, ya Dios estaba pensando en Zaqueo y en lo que iba a hacer en la vida de Zaqueo y puso un árbol. Y cuando Zaqueo lo vio, dijo: este es el árbol, aquí me voy a trepar y aquí voy a ver mejor a Jesús. Tú y yo, en algún momento de nuestra vida, tuvimos una gran necesidad. Y de alguna forma Dios levantó un lugar que se llama Casa de Alabanza. Nos procesó por mucho tiempo a muchos de nosotros. Estuvo trabajando a través hasta de una enfermedad de nuestro apóstol. Hizo un montón de cosas. Procesó a un montón de gente para que tú y yo tuviéramos un lugar para treparnos, para poder tener una perspectiva de Dios. Venir a congregarte a un lugar no es cualquier cosa. Yo veo gente que cambia de iglesia como cambian de medias o de calzoncillos. Cuando la iglesia es un lugar que por mucho tiempo Dios ha estado preparando, que ha estado en el corazón de Dios, simplemente creándose a la medida de una circunstancia especial en la que tú estás para simplemente tú treparte y poder tener una perspectiva mejor de Dios. ¿Me sigue? ¿Me sigue cómo Dios trabaja en lo invisible? Aun cuando tú no tenías ningún tipo de expectativa ni pensamiento de que en algún momento ibas a estar sentado aquí escuchando un mensaje tan largo y tan aburridor que has boqueado y has cabeceado. Pero Dios tenía esto en este mismo instante. Y que a pesar que hay oidores olvidadizos, hay gente que esto lo está marcando porque sabe que Dios ha tenido cuidado y ahora tienen la revelación de que no han estado realmente estancados en un momento de su vida, sino que simplemente no se habían dado cuenta de que viven en el cumplimiento de la palabra, porque Dios sí está trabajando. Lo único es que no lo estamos viendo. Ponte de pie, ya yo terminé.